están ustedes? Aquí nuevamente en una nueva conversación con nuestro podcast Cultura con mayúscula para darle una mirada al desarrollo cultural de la región. Inmediatamente les quiero presentar al invitado que tenemos para hoy. Se trata de un profesional de vasta trayectoria, él es geólogo, su nombre es Heriberto Crespo Ramírez. ¿Cómo está, Heriberto? Me da mucho gusto y muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Es bonito poder hablar un poco de la geología en este país que es un país minero, sísmico y volcánico. Así es, exactamente, por eso mismo que quisimos dar un tono diferente a esta conversación con un profesional como tú, que tiene, ya vamos a contar la trayectoria que tiene nuestro amigo Heriberto Crespo en relación a fundamentalmente en su lugar de trabajo, que es el desierto de Atacama. Bueno, comentar, por ejemplo, que nuestro invitado, Heriberto, nació en Tocopilla, tocopillano, y luego se traslada a Pedro de Valdivia, por lo tanto continúa con esta vida en La Pampa, Tocopilla, Pedro Valdivia. Bueno, después se traslada, por supuesto, a estudiar aquí a Antofagasta, en el Colegio San Luis, y luego a la Universidad Católica del Norte, donde recibe su formación de geólogo y obviamente también allí se titula. Y luego de eso viene toda una trayectoria, estimado Heriberto, una trayectoria laboral bastante larga, más de 40 años quizá, ¿no? Yo creo que por más de 40 años he trabajado fundamentalmente en lo que es el desierto de Atacama. El desierto de Atacama. Desde las alturas de la cordillera. Estuve un tiempo en la mina Choquelimpio, una mina de plata y oro que está en la cordillera a sobre 4.500 metros de cota en el interior de Arica. Recorrido íntegramente buena parte de lo que es la cordillera de la costa y la depresión central, buscando yacimientos tanto metálicos como no metálicos. Oh, qué interesante. Además, también dice en algunos aspectos de tu trayectoria, también trabajaste en algunas empresas importantes, particularmente también en SQM, ¿no? Que es la industria heredera de todo lo que fue la explotación del salitre, ¿no? Mis últimos 27 años los pasé en SQM. Haciendo exploraciones, que yo me he dedicado toda la vida a ser un geólogo de exploración. Yeah. Explorando fundamentalmente yacimientos metálicos dentro de las extensas propiedades que tiene SQM aquí en el norte de Chile, y también por algunos años a la exploración de yacimientos de nitrato, y por ahí también a los salares por litio y potasio. Bueno, eso para que ya usted, amigo y amiga, se vaya dando cuenta de lo interesante que va a hacer esta conversación con don Heriberto, que tiene toda una trayectoria, un largo pasar, particularmente en este escenario de lo que se llama el desierto más árido del mundo, que es nuestro desierto de Atacama. Antes de iniciar nuestra conversación, tengo que, por supuesto, agradecer el aporte que nos entrega la empresa Rescon Antofagasta, empresa que recicla particularmente o especialmente escombros, y por supuesto haciendo ese trabajo, la empresa Rescon por supuesto también aporta y grandemente hace un aporte muy importante a lo que es la cultura medioambiental. Estos escombros, esta basura dura que decimos nosotros, que antes de que esté ahí en la esquina molestando, ¿no es cierto?, el medio ambiente visual, particularmente visualmente. Bueno, todos estos escombros ya tienen una solución: llevarlo a la empresa Rescon para que allí lo reciclen y le dan una nueva vida. Gracias a la empresa Rescon Antofagasta. Bueno, don Heriberto, comencemos preguntando, usted es geólogo. Yo soy geólogo. ¿Qué significa ser geólogo o qué es la geología? A ver. Para que nuestros amigos y amigas que nos escuchen, nos ven, entiendan de qué se trata esto. La geología etimológicamente significa el estudio de la Tierra, del planeta Tierra. En detalle significa estudiar todo lo que es los sistemas que conducen a la formación de rocas, de minerales, al movimiento de las placas que nos dan los terremotos. En fin, la geología tiene una serie de ramificaciones.
Ahora, en particular aquí en Chile la geología siempre se ha relacionado con la parte minera. La mayor parte de los geólogos trabajan en lo que es la geología, ya sea en la rama de la exploración, buscando nuevos yacimientos o ampliando los recursos o reservas de los yacimientos ya conocidos hacia partes que quedan sin estudiar. Y otro sector se dedica a la geología de producción, que es lograr que el mineral extraído cumpla con los parámetros que requiere geológicamente, de leyes, de elementos presentes, etcétera. Cuando una empresa minera, particularmente, don Heriberto, se instala en la región, o las que ya están instaladas, contratan a un geólogo específicamente ¿para qué? A ver, la primera etapa, cuando una empresa quiere explorar, hay dos tipos de exploraciones. La exploración, digamos, verde, que es buscar yacimientos que no se han encontrado o de que hay muy pocas evidencias, y la exploración ya más madura, que es en un mismo yacimiento explorar hacia dónde se empieza a agrandar este yacimiento, cuál es la posibilidad tanto en profundidad como lateralmente. Bien. Cuando las empresas estas quieren empezar a explorar esta exploración para buscar nuevos blancos, que le llamamos nosotros, blancos de exploración, ¿ya? Contrata puntos para explorar, ubicar justo para empezar a buscar. Ya, okay. Busca un conjunto de geólogos a buscar ciertos sectores. Hay algunos sectores definidos porque está dentro de un barrio, un buen barrio, donde hay algunos yacimientos ya de algún tipo, que queremos encontrar yacimientos similares dentro de esa gran franja que pueden estar estos yacimientos. Yeah. Así que se empiezan con la geología de exploración en su estado verde. O sea, por eso que para las empresas mineras es importante tener entre su planta de profesionales geólogos, porque son como los que primero ven dónde hay posibilidades y luego, ¿no es cierto?, la empresa comienza a... Correcto, ya cuando las empresas ya están con una mina en marcha, igualmente siguen haciendo exploración, porque hay que empezar a buscar más reservas, más recursos, en profundidad o lateralmente, como decíamos recién, y además en contratar geólogos para la producción. Correcto, correcto. Es ahí la importancia entonces de la geología, particularmente en nuestra región, que es una región minera, por supuesto. Es una región minera tanto particularmente, en minerales metálicos como no metálicos. Ya. ¿Qué significa metálicos y no metálicos? Metálicos significa aquellos minerales como el cobre, como el oro, plata. Minerales no metálicos son, en nuestro caso, los yacimientos de caliche, yacimientos de caliza para el necesario para el cemento, los yacimientos de litio y potasio que están en los salares, yacimientos de boratos que están también en los salares. A propósito de eso, don Heriberto, estamos mostrando algunas imágenes que más o menos, que son de la región, por supuesto, que más o menos ubican dónde están estos yacimientos que usted menciona. Desde la primera imagen. Hay una imagen que es un mapa donde están todos los yacimientos que sabemos de nitrato que se han explotado históricamente. Que van desde la quebrada de Tiliviche en el norte hasta las alturas al sur de Agua Verde por el sur. Ya, y después de esas imágenes, más o menos ubicando, que nos ha servido para ubicarnos en lo que es la geografía de la región, hay otras imágenes también que usted nos ha compartido que tienen que ver con algún trabajo en particular que usted ha hecho. Hay algunas imágenes, un poquito? Hay algunas imágenes que muestran lo que son, en el caso particular de los yacimientos de caliche, el nivel que contienen el nitrato y el yodo, que son los elementos fundamentales para la explotación. Sale una cantera ya explotada, en la parte de arriba se retiró ya lo que es la sobrecarga más blanda y se ve perfectamente el nivel de nitratos y yodo, el caliche, y abajo viene el subyacente, que es el material que no tiene mineral. Ya. También vi ahí se están viendo algunas imágenes parece que de algunos encuentros que usted ha tenido en toda esa trayectoria. Bueno,
el hecho de uno de transitar por este desierto, un desierto que siempre le decían el despoblado de Atacama, y en realidad no es tan así. Nuestro desierto ha sido transitado desde tiempos inmemorables, desde que el hombre ha llegado más o menos a estos sectores. Primero por pueblos indígenas que venían desde o la cordillera o la precordillera o desde la costa a buscar material lítico para confeccionar proyectiles, para confeccionar herramientas. También estos pueblos hacían un comercio entre la costa y la precordillera, y por lo tanto hay numerosos sendas, vías caravaneras que uno encuentra, plagadas muchas de ellas con geoglifos, con apachetas, que son estas acumulaciones de piedra en que los nativos iban dejando una piedra y algunas hojas de coca para los dioses, para los apus, porque uno se imagina el tránsito desde la altura del río Loa o desde la zona de la Pampa del Tamarugal hacia la costa era atravesar zonas tremendamente áridas, por lo tanto con poca agua, y llevaban una cantidad de llamas para llevar o traer productos. Así que esa es la parte, lo que usted me está relatando tiene que ver con la parte humana del desierto. Así es. Porque comenzamos esta conversación señalando de que la geología es para ir buscando puntos donde pueda surgir el mineral y la empresa pueda allí explotar. Correcto. Y entonces uno se va quedando con la idea que el desierto solamente es eso, explotar minerales. Y resulta que no es así, porque junto con eso también hay toda una historia que tiene que ver con la vida humana. Así es. Y lo que usted nos está diciendo tiene que ver precisamente con eso. Hay un pueblo principalmente que es parte de nuestra entidad, que es el pueblo tacameño o Licalantay. ¿Cuánto de eso nos puede comentar así en breve? A ver, yo he tenido la oportunidad de recorrer caminos que después fueron habilitados en tiempos de la colonia y de la República, pero que son caminos mucho más ancestrales. ¿Ya? Y que parten desde Calama y de más arriba, desde el lado boliviano, y van bajando por intermedio entre el medio de los dos ríos, del río Loa y el río San Salvador. Y uno puede ver en los cerros que están hacia el norte del río Loa, dentro de esta zona de los dos ríos, geoglifos, puede ver los restos de algunas posadas que se hicieron en tiempos de la República. Puede seguir hacia abajo avanzando, pasa el Chacance, donde había que pasar por el vado el río Loa, y después se interna desde un poco al norte de donde estaba Coyazur, por la Pampa San Martín, y en esa parte hay una cantidad bastante considerable de unas especies de altares que hacían estas personas, que son como un horno de barro actual, pero formado solamente con piedra superpuesta. Y en ellos hay restos de corontas de choclo, de tamarugos, de minerales, que probablemente lo dejaban como ofrendas a sus dioses. Okay. Además hay algunos geoglifos, uno puede seguir esta ruta más abajo cuando ya pasa la Pampa San Martín y se empieza a adentrar por los primeros cerros, estos de los cerros de Corupito. Están las ruinas de una antigua posada del tiempo de la República, cuando ya los bolivianos empezaron a transitar, ¿no es cierto?, primero con animales y luego con carretas. Y en esa posada están las ruinas de dos piezas, un gran corral, los hoyos donde tenían los toneles con agua para los animales. Seguramente ahí las carretas que venían, subían y bajaban, hacían intercambio. Era como su punto de encuentro, seguramente. Y ahí cambiaban de animales, les daban agua. Claro, un punto de comercio también. De comercio, correcto. Y de ahí uno sigue hacia abajo y se empieza a internar hasta que bajaban por la quebrada de Gatico o hacia Cobija por una
por una cuesta que uno puede ver desde al sur de lo que fue Cobija, que baja los cerros en forma de zigzag. Espectacular. Todo eso lo transitaron desde 1920 y desde 1820 y tanto. Quizás mucho antes, ¿no? No, pero ya cuando Bolivia una época más moderna, deja Cobija como puerto, ya. Empezaron a transitar por esos caminos carretas cargadas de material hacia Oruro. Sí, pues, no hay que olvidar en esto que este territorio primero fue boliviano y luego fue... sí, parte de ese territorio fue boliviano, país, y otra parte está en disputa. Claro. Y ahí el puerto de Cobija era el puerto importante que tenía. Este era el único puerto que tenía en tiempos bolivianos en el Pacífico, claro, en la costa. Oiga, don Heriberto, y cuando usted menciona estas muestras, no sé si llamarle así a estas muestras, estas pequeñas montículos, ¿no es cierto?, de piedra que usted señala, esta otra localidad que usted mencionó, donde ahí podría haber sido un punto de encuentro, de comercio, seguramente para hacer estos intercambios de productos. Todo eso tiene alguna relación, tiene una relación con el desierto, obviamente, pero ¿tiene también relación con la minería de alguna forma eso? Sí, sí. Yo cuando andaba explorando por las sierras estas que están inmediatamente al oeste de Pedro Valdivia, en los cerros que son un poquito altos, empecé a encontrar en el suelo muchos pedacitos de oxidados de cobre. Y ahí mismo estaba la roca que estaba metida ahí, y uno rompía la roca y no aparecía cobre. Me tenía intrigado porque estaba este cobre ahí. Hasta que un poco más allá encontré un círculo de piedras donde habían ofrendas, como restos de corotas de choclo, qué sé yo. Alimentos. Entonces me da la impresión de que ese punto, que está, después lo encontré, hay una huella tropera, hay algunos geoglifos de líneas circulares, que ese punto era un punto en que descansaban los caravaneros que iban que venían en este caso desde la costa con sus llamas, y seguramente cuando sacaban el material que iba de las llamas empezaba a caer el cobre, que yo me imagino lo traerían de las minas del sector de Gatico, y debe haber sido de un carácter principalmente para ornamental, por los colores de estos oxidados de cobre, más que para sacar cobre metálico. Claro. Yo conozco personalmente, ya hace mucho tiempo, que no he ido, me refiero al museo que tenía el padre Lepech allá en San Pedro Atacama. Y ahí yo veía algunas muestras de minerales. Eso es parte de esta historia que usted nos está contando. Sí, bueno, ya sabemos que los incas no solo usaban el metal como el cobre como adorno, sino que procesaban metalúrgicamente el cobre. Los primeros mineros ya. Y probablemente antes que los incas llegaran acá, ya parece que los pueblos originarios que estaban acá ya también hacían alguna minería de carácter metálico. Una minería primitiva, por supuesto, pero ya sí. Hay vestigios de eso, ¿no? Sí, hay vestigios incas, por ejemplo, cerca de Caspanas hay unos vestigios de un centro metalúrgico inca. Desde luego que en Coyahuasi hay un par de cerros y un campamento de procesamiento del cobre. Don Heriberto, siempre ha sido un tema de discusión, de debate, porque mientras se explota el mineral, aparecen, en esto de sacar de la tierra, aparecen vestigios. Sí. Y obviamente la faena tiene que a veces paralizar por un tiempo para poder sacar ese vestigio y poder identificarlo, porque pasa a ser parte del patrimonio. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, ahora se tiene que hacer... ¿Usted se encontró con alguna situación de ese carácter, de ese tipo? Yo sí me encontré. Yo estuve por muchos años, cuando trabajaba en mis primeros años para Eulogio Gordo, primero explorando y después estudiando lo que era la mina Caleta del Cobre. Caleta del Cobre fue una mina
que fue explotada inicialmente por don José Antonio Moreno, el Manco, por allá por los 1850 y tanto. Correcto. Y había una mina antigua por donde nosotros teníamos que bajar para hacer exploración de y reconocerlas. Y en el entorno de lo que era esta mina aparecían muchos restos, muchos proyectiles seguramente de los changos. Aparecían también material del tiempo de los primeros mineros. En ese tiempo nadie se hacía, como se hace ahora, los estudios medioambientales, en que eso debe ser estudiado primero y recolectarse. Claro. Parte de eso yo lo saqué porque después ahí quedó un rajo. Claro. Claro. Yo tuve la posibilidad, don Heriberto, de estudiar en la universidad y estuve de profesor a Lautaro Núñez. El gran arqueólogo. Me imagino que usted ahí yo lo ubico, lo conoce, se lo debe conocer por razones profesionales. No lo conozco personalmente, pero lo ubico, he escuchado varias de sus charlas. Sí. Académicamente hablando, además fue Premio Nacional de Ciencias Sociales, en fin. Igual que al profesor Chong. A Guillermo sí que lo conozco, Guillermo hemos trabajado juntos. Guillermo es una de las personas, es quien ha estado estudiando los yacimientos de nitrato. Y así que hemos estado hace algunos años bien en contacto, intercambiando información. Yeah. Y él iba a sacar un libro sobre sus estudios. Estamos esperándolo todavía, no lo ha sacado. Don Guillermo Chong también es geólogo, ¿no? Guillermo es geólogo, es doctor en geología. Sí, doctor en geología, además también premio nacional también Así es, y pertenece al instituto, ¿cómo se llama? De ciencias de aquí de Chile, no me acuerdo bien el nombre. Yo fui cuando la Academia de Ciencias, debe ser. A la Academia de Ciencias, sí. Fui a verlo cuando lo nombraron allá. Ah, qué bien, qué bien. Sí, bueno, yo conozco a ambos personajes que yo le acabo de nombrar porque yo lo conocía de antes, pero al profesor Lautaro lo conocí también como profesor mío en un posgrado que yo hice. Y al profesor Chong también lo conocí, cuando yo tuve la posibilidad también de trabajar en la Universidad Católica del Norte. Y ambos obviamente son tremendos profesionales, con premios nacionales y que son de la región, que muchos nos olvidamos de eso. Así es. ¿Ah? Ganan el premio y aparecen en la prensa y los felicitamos y después nos olvidamos que aquí tenemos premios nacionales en ciencias sociales como el profesor Lautaro, arte escénica como ya hemos visto en otros programas. En fin. Hay que decir una cosa, Guillermo ha hecho mucho por la difusión de la geología, sí, sobre todo a los niños. Sí, exactamente. Por eso lo mencioné e hice la votación porque son dos profesionales muy importantes en esta dimensión de la geología a la que usted también ha hecho un aporte muy importante. Pero bueno, yo me acordaba del profesor Lautaro Núñez porque él en una de las clases con las que yo estuve con él mencionaba que estos oasis, Pica, empezando desde allá de Tarapacá para acá, y todos estos pequeños pueblos que tenemos aquí en la cordillera y aquí en el desierto, eran precisamente puntos de encuentros de nuestros antepasados aborígenes. Y precisamente lo que usted mencionaba, pues estos puntos en los que usted conoció y mencionó y nos relató, eran puntos de encuentro donde estos indígenas se aprovechaban de descansar, aprovechaban de hacer el comercio de intercambio, y también para ellos también era una forma, era un espacio de meditación, un espacio de adoración, que en esos tiempos nuestros pueblos tenían respecto de la tierra, respecto del sol, etcétera. Uno de estos puntos de encuentro muy importante era el oasis de Quillagua. El oasis, precisamente. Desde Quillagua nacen senderos y rutas carabineras hacia el norte, hacia la costa, hacia el sur, hacia Calama, etcétera. ¿Esto tiene alguna relación el camino del Inca en esto? Yo me imagino que sí. Yo entiendo que el camino principal del Inca, por lo menos acá, pasaba por el lado oeste del salar de Huasco, en la primera región
Sí, la región de Tarapacá. Seguía por la zona donde está Coyahuasi, donde tenían los incas su centro metalúrgico, pues, trabajaban en esas minas. ¿Sí? Y después seguía bajo el volcán de este donde nace el río Loa, el volcán Miño. ¿Ya? Que encontraron, había una zona donde hacían rituales arriba, y de hecho hay un pueblito donde la gente que salía a quedar el ritual se quedaba en esos días. ¿Ya? Sigue hacia el sur, pasa por unas zonas que hay pinturas muy antiguas, Santa Bárbara, qué sé yo, hasta llegar a donde está el Pucará de la Sana. Y de ahí habían ramas hacia varios otros lados. Felizmente yo conozco todos esos puntos. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación tenía la posibilidad de ir a supervisar las escuelas del interior, decíamos nosotros, y tuve la posibilidad bueno, además como yo soy de la parte de la primera región, conozco en estos viajes que uno hace todo lo que son las zonas de geoglifos y todo este camino que nuestros aborígenes hacían para poder llegar y conectar, ¿no es cierto?, el desierto con el mar, digamos, con los océanos. Sí, pues habían caminos longitudinales y caminos transversales. Efectivamente. Otro de los caminos importantes longitudinales es el que nace por allá, desde el pueblo de San Lorenzo de Tarapacá, que siempre fue un tiempo desde antes de que llegaran los españoles, y minero, importante, sí. Minero. Y sigue hasta las alturas de Guatacondo, y esas zonas de esos caminos, que hay varios paralelos entre medio, está pero llena de geoglifos. Ya. A propósito de geoglifos, lo tenía yo anotadito aquí, don Heriberto, porque se me había escapado en esta conversación y rápidamente, felizmente me acordé que ese es un elemento que está ahí, y que tiene toda una, ¿cómo podríamos decir? Tiene toda una simbología, ¿no? Así es. A usted geólogo andante en este desierto, como nos ha contado, ¿qué significa o qué significa para usted estos geoglifos en medio de este desierto tan árido? Bueno, parece ser, por lo que uno ha leído, algunos de estos geoglifos tenían era una simbología, digamos, de tránsito, y otros tenían netamente un carácter ritual. Correcto. Y por lo tanto uno pasa y se asombra al verlos, digamos. Es asombroso ver como gente desde que venía desde lugares cercanos, unos valles, pero llegaban hasta allá sin agua, o con poca agua, ¿no es cierto?, o a raspar la tierra para hacer un tipo de geoglifo, o a colocar clastos o piedritas para hacer el otro tipo de geoglifo, digamos. Era un tipo de escritura, ¿no? Con imágenes que tenían nuestro pueblo. Eran imágenes, mayormente eran imágenes. ¿Sí? Imágenes, en muchos casos hay imágenes que tenían estas túnicas y se diferenciaban seguramente por poblaciones distintas. Claro que sí. Ahora, lamentablemente muchos de estos geoglifos se han ido deteriorando por el tiempo, por la erosión, ¿no es cierto? Pero también porque hay mucha gente que con vehículos de doble tracción pasa encima de ellos. Probablemente algunos no se ven, pero en otros da la impresión de que es solamente maldad. Claro que sí. Bueno, don Heriberto, el propósito de este programa, y al que yo agradezco que usted nos haya aceptado esta conversación, precisamente que desde su área de la geología, aunque haya salido en momentos determinados fuera de su área, digamos, esto de buscar puntos de encuentro de minerales, pero al mismo tiempo el estar inmerso en esa tarea, en esa faena, usted se encuentra también con toda esta inmensidad, con esta cosmovisión que tiene el desierto, ¿no? Y la pregunta es, a todo esto, con estos geoglifos, etcétera, la idea es que de este programa es buscar la fórmula para que nuestros amigos y nuestras amigas que nos ven o nos escuchan, y como cultura general, de cómo nosotros tenemos que culturalmente identificarnos con este desierto que es parte nuestra. Y estos geoglifos
estos montículos que usted dice que se encontraban en el camino, en fin, todas estas historias que usted tiene en esta vía laboral tan extensa que tuvo, eso tiene que tener algún significado para todos nosotros. No sé qué piensa usted al respecto. A ver, yo he sido un privilegiado poder trabajar claro recorriendo sí. el desierto, Claro digamos. claro que sí. La mayor parte de ella lo recorría yo y un ayudante en una camioneta. Bueno, eso le iba a preguntar yo antes, ¿lo hacía solo o lo hacía con Normalmente con un ayudante. Un ayudante en un vehículo, por supuesto. Y quedándonos en posadas o en carpas o en campamentos mineros. Haciendo un poco lo que hacían nuestros antepasados ahí. Bueno, donde los encontraba. A veces allí. También en buenos hoteles cuando las zonas quedan cerca de Iquique o de Huara, qué sé yo. Por supuesto. Sí, este privilegio de poder adentrarse y encontrar primero todas estas evidencias prehispánicas, también evidencias hispánicas del tiempo de la colonia, se encuentran y posterior, sí. Y luego de lo que fue la gran epopeya del salitre nuestro, porque más allá de las oficinas salitreras, sus cementerios, uno encuentra muchos campamentos de los cateadores, de estas personas que eran los primeros que iban a buscar dónde había yacimientos de nitrato, mis colegas de antaño. Esos eran anteriores a los geólogos. Eran geólogos un poco autodidacta, ¿no? Oye, pero uno va a estos campamentos, uno pasa arriba de estos campamentos y ve la precariedad de lo que eran los campamentos. Encuentra unos cuadrados sobre la tierra, la arena, que han despejado, y están los restos de carpas de saco de yute tiradas por alambre. Ahí dormían estos hombres, muchos de ellos con mujeres y niños. Ahí en la foto se ve un carrito muy artesanal, que algún niño que estuvo... Un juguetito que estuvo allá, un niño metido solo en una cuestión donde las condiciones de salubridad, había poca agua, eran condiciones más malas que la gente que vivía en los campamentos, en las oficinas, ¿cierto? Claro, sí. Eran campamentos transitorios donde el agua tenía que compartirlo entre ellos y los animales, porque se usaban animales. Y los hombres, ¿qué es lo que hacían? Hacían lo que hacemos nosotros ahora para cuando queremos buscar cuál es la ley, cómo son los yacimientos de caliche. Hacemos sondajes primero en una malla, qué sé yo, de 500 metros, 400 metros, y si empieza a aparecer vamos achicando. Ellos hacían lo mismo, pero haciendo piques, unos piques de entre medio metro a 2 metros, hasta dejar la evidencia del nivel de caliche que después se muestreaba. Pero esos piques había que hacerlo primero con macho y cuña, haciendo los hoyitos para hacer la explosión, y luego sacando todo ese material con palas para después llegar a ese campamento precario, ¿no es cierto?, con muy poca agua, por lo tanto escasamente lavarse un poco los ojos, me imagino, comer no mucho, y volver al otro día a seguir trabajando. Exactamente. Qué sacrificio, ¿eh? Pero absolutamente sacrificado. Así era la vida en esos momentos, sí. Sí. ¿Qué papel juega el río Loa en toda esta experiencia, don Heriberto, el río Loa? Bueno, gracias al río Loa, primero hacía el tránsito de los quienes venían en este sector desde la cordillera o la precordillera hacia la costa un poco menor, porque podían llegar por lo menos hasta donde se juntan los ríos, ¿cómo se llama el balneario? El balneario que está frente a Coya Sur. El río Loa. Claro, nosotros lo llamamos el río Loa. Después venir a cruzar la parte más árida. Exactamente. Y en el caso de las oficinas salitreras que estaban acá, a diferencia de las oficinas salitreras que están en la región de Tarapacá, que en muchas de ellas había agua subterránea en lo que es la pampa de Tamarugal, aquí muchas de ellas tuvieron que traer el agua por cañerías desde el río Loa. La oficina Algorta tenía cerca de 60 kilómetros de cañería desde la oficina hasta el punto donde captaban el agua. Así que sin esa agua, en el sector en que está la oficina Algorta, no habrían tenido el agua necesaria para el tratamiento de mineral y para que pudiera subsistir una población. Bueno, el agua es muy importante para la producción minera, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo también un gran desastre ecológico, ¿no? Así es. Afortunadamente,
de a poco, pero se ha ido reconvirtiendo en que las grandes empresas y algunas medianas ya también están llevando agua desde el mar hacia sus puntos de gas. Sí. Y lo mismo está, hace SQM creo que está en ese mismo proceso, sí. Va a empezar en algún momento a trabajar con agua de mar. Eso ha permitido que el río Loa esté recuperando su caudal, ¿no? Así es. Poquito, pero sí. Sí, pero el río Loa igual tiene contaminación, pero desde muchos atrás, desde que tuviéramos estas grandes empresas trabajando. No, siempre hemos sabido que el río Loa, obviamente el agua del río Loa, que para algunos casos resultaba muy agradable, porque cuando yo vivía en María Elena, nuestro balneario era ir al río Loa, que estaba, como decía Chacance, así se llama, ese es el pueblo que me refería. Nosotros le llamábamos el balneario río Loa, decíamos nosotros, donde habían ahí unos tábanos grandotes y había que meterse al agua para que a uno no lo mordieran, no lo picaran. Entonces, sí, el río Loa siempre yo recuerdo que era parte de nuestra vida cotidiana, como centro de sobrevivencia, ¿no? Sí, además hay que recordar que en el sector de la parte más al norte del Toco hubieron dos tanques, dos represas, que fueron Santa Fe y el Tranques Loman, que les permitió tener energía a todo ese grupo de oficinas. Exactamente. En una conversación que tuvimos por ahí, nos acordábamos de la significancia que tiene el Tranques Loman en toda esta vida que tenemos y lo que recordamos de lo que es vivir en el desierto, ¿no? Y el Tranques Loman ahí aparece como en un momento muy importante, porque precisamente era un punto como de acumulación energética para sí, algunas faenas que ocurrían. Para todo el grupo de oficinas del que era dueño Henry Sloman, un alemán que lleva el nombre de... que tuvo ahí, el que le dio el nombre a la oficina, que tuvo, yo creo que en su momento fue muy importante. Del orden de 7 oficinas. De hecho, él construyó en Hamburgo un gran edificio en forma de barco que le llamaba algo así como la Casa Chile en alemán. Ya. Mira qué interesante. Oiga, don Heriberto, yo estoy pero feliz con esta conversación porque, bueno, yo tengo la feliz, ¿cómo se diría yo? Feliz recuerdo de haber vivido en María Elena, última salitera que todavía queda, y haber recorrido todo ese desierto cuando éramos niños, jugábamos allí a pleno sol, después el frío de la noche, como es el desierto, ¿no? Atacama, que me imagino que usted también en sus andanzas tiene que haber experimentado tanto en el día y tanto en la noche. Y la noche es maravillosa en el desierto. Además, es maravillosa. Además de maravillosa. Nosotros hicimos una campaña en el segundo semestre del 2017, cerca de la cordillera de Huayco, un poco al suroeste de La Escondida. Estuvimos casi 6 meses con carpa allá y en la noche en ese cielo era pero una cosa maravillosa. Cielos limpios. Límpidos, absolutamente límpidos. Sí. Yo he visto por ahí un par de fotos, varias fotos de un amigo que se dedica a esto y fue a una noche a sacar fotos y me mostraba, y la verdad que yo estoy enamorado de esas fotos. Porque es de una transparencia, de una imagen, de unos colores maravillosos. Ahí es donde uno entiende por qué a veces gente de otros lados, japoneses, europeos en general, cuando vienen hasta aquí al norte, se maravillan con nuestro desierto, ¿no? Así es, yo creo que uno va a ir al desierto tiene que ir con los sentidos abiertos. Qué buena frase. Para esa. Captar, ¿no es cierto?, lo que es primero la belleza del desierto, claro que sí. Pero también para captar lo que fue la epopeya de habilitar el desierto. Exactamente. Claro, está lleno de recuerdos que nos dejaron los antepasados ahí, de restos de las apachetas, los geoglifos, las estaciones de ferrocarril, los pueblos, las oficinas salitreras, los cementerios. Buen punto eso, los cementerios, donde seguramente ahí están
Deben haber, pero montones de leyendas, de recuerdos ahí de mucha gente de esos tiempos y que está sepultada con esas cruces negras ya quemadas por el sol, pero que están allí, ¿no? ¿Cuánta historia uno puede recoger de los cementerios que están esparcidos por el desierto? ¿Cuánta historia hay uno podrá recolectar? Hay algunos cementerios que en tiempo de peste lo hacían especialmente para los que fallecían con esa peste, y muchos niños. Exacto. Sí, claro. Además también hay que recordar que también tuvimos algunas pestes por ahí, así que muchos niños me decían que habían muerto producto de estas pestes que llegaron hasta aquí. Oiga, don Heriberto, hemos conversado de su trayectoria como geólogo. Le quiero decir algo. A mí me resulta hermoso que un geólogo que va principalmente a trabajar, como decía usted al comienzo, que es el que escudriña la tierra para ver si hay metales, ¿no? Exploran, como verdaderos exploradores, ¿no? Porque ahora hay muchos programas, hay mucha tecnología, pero todo eso es una ayuda. Es un aporte. Nada deja ir a terreno y usar el bototo y el martillo. Y las manos ahí. Es lo más esencial. Sí. Pero lo lindo es que usted, escuadrillando la tierra, al mismo tiempo también tiene esta otra experiencia de que cuando se queda en algún lado o se quedaba en algún lado del desierto, podía al mismo tiempo, le salía, ¿no es cierto?, este deseo, esta cosa de reconocer también la belleza que tiene el desierto. Sí. A mí eso me resulta muy bonito de su parte, porque por lo que ha mencionado, yo voy a trabajar, dice a usted, a la tierra, este es mi propósito, pero al mismo tiempo reconocer lo maravilloso del desierto es una cosa muy hermosa. Claro, y reconocer la historia. Yo, dentro de estos 40 años, me he ido confeccionando una biblioteca sobre la historia, en especial del Salir, pero en general la historia de la minería y de los pueblos de aquí del norte. Yo creo que tengo varias decenas o centenares de libros sobre ello. ¿Y cuándo vamos a tener un libro lanzado ahí a la luz pública con toda su experiencia? Que escriba un libro sobre mi experiencia, porque uno de estos 40 años recorriendo he tenido experiencias paranormales, suficiente. He visto ovnis. A ver, cuéntanos un poquito de eso. ¿Alguna experiencia extraordinaria? A ver. Una vez pasamos por la oficina salitrera Iberia. Iberia que la he visto, sí. Iberia desde la carretera no se ve mucho porque estaba por un lado por los cerros y por el otro por la torta de Rico. Exactamente, sí. Estábamos adentro mirando, buscando algún cachureo por ahí, cuando yo sentía unos perros que ladraban. Me metí en una quebrada y salgo hacia afuera y veo, yo creo que 100 metros más allá, un grupo de personas vestidas a la usanza de los primeros años del siglo pasado, me imagino. Algunos hombres que parecían desnudos, pero en realidad era como que esos trajes blancos que usaban de sacos estaban teñidos por la tierra, y algunas mujeres, y como que venían caminando hacia donde estábamos nosotros. Uno dice, claro, yo estuviera en ese momento, podría ir a hablar con él, pero de repente yo le digo, súbete, vámonos. Y salimos, ¿no es cierto?, hacia ellos y nos fuimos. Ellos como que no nos vieron. No nos vieron. Yo siempre me he preguntado qué es lo que uno vio en realidad. Yo la verdad no creo en espíritus, en estas cosas. Yo siempre me he imaginado que al igual que uno cuando escucha le llega el sonido, cuando mira te llegan las ondas luminosas y las transforman en imágenes, cuando uno está pensando genera ondas electromagnéticas. Y a lo mejor en ciertas circunstancias alguien que llega a cierta zona puede transformar estas ondas electromagnéticas que están en ese espacio en imágenes, no sé, es una explicación un poco más lógica. Claro, un poco desde el punto de vista científico, pero hay evidencias que dicen que efectivamente ocurren estas cosas, ¿no? Así es. Sí. Y me imagino que tiene muchas otras además. Muchas más. Entonces volvamos al tema del libro. ¿Por qué? ¿Por qué no, con todo este cúmulo de experiencia y de conocimientos que ha adquirido,
hacer un librito o un libraco, porque seguramente con toda esta trayectoria va a resultar un libraco. Sí, no, pero por ahí tengo algunas páginas escritas. Interesante. Varias veces también he tenido que tirar pata porque nos hemos quedado enterrados, porque se nos ha dado vuelta el vehículo. Seguramente, claro. Son claro. parte de la experiencia, ¿no? Por lo menos en esos tiempos en que no había celular, en que no teníamos contacto. Sí, claro. Esperar nomás que pasara alguien. Caminar hacia alguna parte donde uno sabía que íbamos a encontrar a alguien. Claro que sí. Oh, qué extraordinario. Qué interesante. Bueno, para que lo piense, yo creo que si logra culminar con este desafío de escribir toda esta historia de lo que es nuestro desierto en un libro, creo que sería un muy buen aporte, don Heriberto, sí, para la comunidad, para los que nos gusta leer, para los que tenemos este bichito de querer saber más, ¿no es cierto?, de lo que es nuestro territorio y particularmente de donde vivimos, ¿no? Así es que a partir de este programa le planteamos la tarea, pues, ojalá más temprano que tarde podamos tener un libro de Heriberto Crespo donde nos cuente toda esta historia fascinante de lo que es el desierto de Atacama. Oiga, don Heriberto, desde el programa, desde este podcast, a nosotros nos interesa mucho un poco desafiar a la comunidad en general en relación a la importancia que tiene el desierto desde el punto de vista identitario, desde el punto de vista de que nosotros los habitantes de esta región reconozcamos en el desierto como parte de nuestra entidad. ¿Usted está en esa línea? ¿Le parece? Absolutamente, sí. Por toda la experiencia que ha tenido. Sí. Porque no solamente estamos hablando del pueblo atacameño, del Licanantay, sino que de mucho más antes, porque este desierto, como decíamos delante, no solamente es tierra, no solamente son cerros, también hubo humanidad y hay humanidad. Sí. Hay que acordarnos de otras cosas. En el sector de Arica tenemos las momias más antiguas del mundo, que llegan hasta 9.000 años atrás. Exactamente. Y tenemos también la mina reconocida más antigua de América, que está aquí a 5 kilómetros de Taltal, la San Ramón 15. Desde donde... No me diga, no tenía ese antecedente. Tiene, si mal no recuerdo, no me atrevería a decir la edad, pero me parece que eran, no me acuerdo si eran 8.000 o 12.000 años, habría que verla, pero es bastante muy antigua, donde se extraía hematita, que es el óxido de fierro rojo, con fines rituales, ceremoniales. Esto era el pueblo de los Huentelauquén, los que avanzaron desde donde fue estudiado en la zona de Huentelauquén, en la cuarta región. Estos pueblos fueron avanzando por la costa. Yeah. Y explotaron, llegaron por lo menos hasta Antofagasta, porque este arqueólogo de Costera estudió en la entrada de la Chimba unos campamentos que tuvieron hace cerca de 7.500 años atrás, y el pueblo de Huentelauquén, y que son reconocidos entre otras cosas porque hacían unos tallados en piedra que llamaban los litos, en formas, algunos parecían como una tuerca, otros en formas redondeadas, y esos aparecieron allí. Sí, o sea que hay mucho más historia de la que uno piensa. Absolutamente. De lo que uno piensa. Mucho más. Claro. Y según su trayectoria, don Heriberto, ya un poco apartado de la cosa laboral, digamos, ¿qué podríamos hacer para que nosotros los antofagastinos reconozcamos en el desierto de Atacama, porque nosotros somos parte de este desierto, que vivimos aquí en la costa, sí, claro, pero somos parte del desierto? ¿Qué podríamos hacer para reconocer que el desierto de Atacama es parte de nuestra identidad y reconocernos como tal? Porque eso partamos con que vivió en el desierto y su fuente principal es la minería. Y la minería la conocemos a partir de la geología.
es poca la parte de geología que reconocen los niños de este norte. Hace falta empezar a hacer cursos, someros cursos de geología, de minería, para que entiendan lo que significa vivir en una zona minera. Muchos de estos niños van a terminar trabajando claro, en la posible, minería. es posible, Minería, claro. Así es. Entonces, la forma de proyectar y reconocer nuestra identidad desértica, que al mismo tiempo también, usted también lo señalaba en su relato, también tiene que ver con la conexión que tiene con el mar, digamos, con la costa, a través de los changos. Y que también tiene que ver con nuestros pueblos originarios que están actualmente instalados fundamentalmente en lo que es la zona de Calama para adentro, digamos, hacia la cordillera. Y eso es parte de nuestra región. Así es, sí. Entonces la pregunta es un poco lo que nosotros siempre planteamos en este programa, en estas conversaciones, es cómo hacer que nosotros los antofagastinos reconozcamos que esta región tiene esa identidad, pues, ser desierto, ser cordillera, ser mar. ¿Cómo unimos estas dimensiones, ¿no?, para reconocernos como antofagastinos? Porque a la hora, cuando nos preguntan, ¿y usted antofagastino? Sí, ¿y cuál es su identidad? ¿Cuál es la identidad antofagastina? Hemos ido perdiendo un poco la identidad antofagastina, sí. Pero eso es por desconocimiento, por no reconocer dónde estamos, ¿no? Sí. Además que los tiempos van cambiando y hay información que lleva a los jóvenes a ver muchas otras cosas más. Desvían la atención respecto de lo que realmente es importante para nosotros. Así es. Pero eso no significa que la tecnología tengamos que dejarla de lado. Yo creo que lo que hay que hacer es orientar eso. Yo uso mucho el Google Earth. ¿Ya? En mi Google Earth tengo, por los años he ido ubicando todas las oficinas salicheras, todas las zonas de geoglifos visibles, zonas de, de estaciones de ferrocarril, minas de interés, etcétera. ¿Es posible, don Heriberto, que nosotros como región, lo digo porque yo desde acá no vemos que exista algún plan o un proyecto concreto de, por ejemplo, que los que vivimos en la ciudad de Antofagasta podamos introducirnos en el desierto e ir y reconocer, por ejemplo, todos estos campamentos, todos estos puntos de encuentro que usted ha visto en situ desde sus viajes de la cordillera hasta acá. Así es. ¿Cómo hacer que esto se transforme en una especie como de ruta salitrera, ¿no? De ruta pampina? Falta cocina, no tenemos tour. Hubo un tiempo, por ejemplo, en Iquique, que una vez al año hacían un recorrido de tren por lo que era la antigua vía del longitudinal, ¿sí? Y pasaban por varias de las zonas salicheras, iban parando. Yo creo que cosas así. Ese puede ser de eso lamentablemente puede ser una idea, terminó, ¿no? Pero hubo varios años en que se hizo esa cosa. Buena idea, sí. Muy buena idea, sí. Aprovechar las líneas férreas que están trazadas por ahí. ¿Sí? Buena idea nos ha dado, porque eso a partir de ahí se podría surgir un gran proyecto de un circuito, ¿no es cierto?, para reconocer realmente y llevar a, por ejemplo, los estudiantes a hacer un tour por el desierto para que vayan reconociendo, porque claro, yo recién le preguntaba cómo poder hacerlo. Yo creo que la vocación es una de las dimensiones que a donde podríamos echar mano, ¿no? En este caso de Iquique hacían un trayecto, si mal no recuerdo, desde Iquique hasta la estación de Pintado de Mosquito, una de aquellas que está, y pasaban por todo el sector de La Noria, donde están las oficinas, donde está el pueblo de La Noria, muy importante en la primera etapa del salirse. Efectivamente. Todo lo que también fue lo que le llamamos la Pampa Altamarugal, en el caso de la primera región, y en el caso nuestro todo lo que significan los pueblos, estas oficinas sanitarias, que ya hay restos solamente, todo lo que significa el río Loa, respecto de toda esta cosmovisión que yo les decía adelante que tenemos acá, todo lo que significa la historia
la historia humana de pueblos aborígenes nuestros que hicieron de este desierto un desierto productivo. Bueno, al norte del Paposo hay una quebrada que es muy famosa por las pinturas rupestres, que es la quebrada de Pintado, de Médano, la quebrada del Médano. Ya. Y también en Pintado. Bueno, pintados son geoglifos que están en la Médano, pero esa es la quebrada del Médano con pinturas de ballenas, de casas de guanaco, etcétera. Yo la he bajado 2 veces, una cuestión absolutamente difícil, y otras veces he ido, pero me he devuelto nuevamente hasta arriba. La última parte es súper difícil. Y eso existe. Así es. Han encontrado otra más, que está más al norte, que no me acuerdo si era la quebrada de La Plata, me parece que es, o no, la quebrada de Iscuña, que tiene el mismo tipo de dibujo, y varias partes en la costa con el mismo tipo de dibujo, pero esta quebrada del Médano son paneles y paneles que uno va viendo a medida que va bajando. Oye, usted tiene un libro abierto ante el tema desierto, ¿eh? Ante la cultura salitrera. O sea, cualquiera que tenga alguna duda al respecto, ahí está don Heriberto Crespo. Lo repito, me siento un privilegiado de haber podido circular por gran parte de nuestro desierto. Sí. Son zonas que muy poco entran. Claro, no todos tienen esa experiencia. Obviamente usted por su profesión fundamentalmente, pero también, como le decía antes, porque también desarrolló esa parte humana, la parte subjetiva de admirar y de reconocer también que el desierto es maravilloso. Sí. A mí me encantaba cuando yo supervisaba los colegios de allá de la zona precordillerana, porque si hay algo que a mí me encantaba al ir para allá, era el color de los cerros. O sea, admirar el color de las montañas. Sí, claro. Que cada vez que yo iba, en el momento que era, del día, de noche, de la mañana, los cerros pintaban distintos. Y ahí es donde yo me explicaba por qué esta zona tiene tanto turismo. Porque todos los turistas internacionales, claro, no tienen esas maravillas y las vienen a ver aquí. Bueno, maravillas como la cordillera de la Sal, de la que parte el valle de la Luna. Exactamente. Ahora uno puede transitar por ciertos lados, pero yo me acuerdo cuando era más joven, pasé por el medio y eran unas cuestiones impresionantes, parecían catedrales góticas con la sal como colgada. Sí. Oiga, don Heriberto, en su pasar largo, profesionalmente hablando, y humanamente y profesionalmente hablando, ¿qué fue lo que más importante que le ocurrió en esto de ir escuadrillando la Tierra? A ver, desde el punto de vista geológico, yo tuve justo a mi ayudante el honor de encontrar un yacimiento que estaba prácticamente virgen, ¿no es cierto? Y lo hicimos porque en un pique de estos decateos de los viejos calilleros, estaba ahí debajo de la loma de un cerro, lo fuimos a ver. Abajo había una mina, que fuimos a ver la mina primero que se trataba, pensando que era de los luches. Y después subimos hacia la loma del cerro y empezamos a limpiar la pared, porque con el tiempo, ¿no es cierto?, se va poniendo blanca. Claro. Y empezaron a salir pintitas de óxidos de cobre. Fuimos unos días después con nuestro jefe y llevamos un plano y la zona estaba libre. Nos conseguimos una bulldozer en Pedro de Valdivia, entonces medio malito, pero dejamos a mi ayudante allá. Cuando yo volví a los par de días después con otro ayudante, el cerro estaba verde, y habían sacado una cobertura de arena, de aluvio, no sé qué llamamos, de 1,5 metros, y había aparecido toda esta zona. Eso dio lugar a un proyecto que sondeamos por 3 años, y de que hicimos también un socavón de exploratorio, que en principio le pusimos Buey Muerto, que era el nombre de los cerros, y finalmente lo bauticé como Antucoya, y que actualmente es una mina. Antucoya. Eso está entonces está en el sector de Pedro de Valdivia hacia el oeste.
Ese fue un descubrimiento suyo. Sí, bueno, lo encontramos mediante, pero lo hicimos con un tremendo grupo sí, que claro, se fue claro, ampliando, claro, geólogos, ayudantes, muestreros, sondeadores, qué sé yo, ¿Pero eso dibujantes. está autentificado? ¿Está ahí? ¿Está reconocido? Eso Sotimich lo vendió a la gente de Antofagasta Mineral y la están explotando la mina. Ya. Pero no, me refiero, hay un reconocimiento de quiénes... No, yo creo que ya nadie se acuerda de eso ya. Eso es parte de las historias. Pero usted podría hacer un trámite ahí para que se le reconozca ese descubrimiento. Personalmente... No tiene interés. Pero no. Es un descubrimiento suyo, que debería ser parte del libro, además. Mira, finalmente, cuando se descubren cosas así, las minas empiezan a existir desde cuando que llegó una empresa ahí y la empezó a explotar. Claro que sí. Eso en la práctica es así, claro. No, pero todo eso tiene un valor humano primero. Sí. Por algo están los geólogos ahí solos, durmiendo en el desierto, acompañados en una camioneta que de repente se echa a perder y hay que pasar todas esas pijallerías y todo eso tiene un valor humano importante. Uno de los grandes exploradores de yacimientos metálicos, entre ellos fue hora de él llegar a la Escondida, tenía 10 reglas para la geología de exploración. Una de ellas decía, y estoy hablando de hace, no sé, 20 años atrás, 20 y tantos años atrás, que de 500 blancos de exploración, de zonas que uno va a estudiar y que termina haciendo sondaje, uno termina haciendo mina. Entre 300 y 500, uno termina haciendo mina. Desde entonces hasta ahora seguramente la relación ha crecido. Claro que sí. Don Heriberto, ¿usted cree que en nuestra región, siendo una región minera, existe una cultura minera? ¿Existe respeto por la minería? ¿Existe respeto por el medio ambiente? Porque la minería, querámoslo o no, genera un problema ambiental. ¿La región está en esa onda? Yo creo que hemos aprendido. Sí, hemos aprendido, hemos avanzado. En parte porque las empresas lo han decidido y en parte porque se han visto obligadas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, por ciertas exigencias. Así es la cosa. A ciertas exigencias legislativas. Claro. Hace, no sé, 30 y tantos años atrás, nadie hacía un estudio medioambiental. Las plantas se ponían ahí a la orilla del mar, se tiraba todo al mar. Ahora no, digamos, hay que hacer un estudio desde el punto de vista biológico, arqueológico, de los daños que va a causar, etcétera, etcétera. Sí, yo tengo la misma percepción, se ha avanzado, pero al mismo tiempo creo reconocer que aún todavía nos falta. Desde luego que todavía me falta mucho más. Hay que seguir trabajando esto porque en este programa no solamente nosotros nos quedamos con la idea de que la cultura tiene que solamente ver con lo artístico también es importante porque es parte de la cultura, pero el concepto que nosotros tratamos aquí de compartir y de analizar es un concepto mucho más amplio de una mirada cultural, porque tiene que, en nuestra región principalmente, que es minera, tiene que haber un respeto por el medio ambiente, tiene que haber un respeto por reconocernos una zona minera, tiene que haber un respeto por el agua, que es parte, digamos, todo el elemento hídrico, que es parte también de nuestra... Entonces, el concepto cultural para nosotros es mucho más abarcador y nos preocupa mucho y nos interesa mucho ir instalando poquito a poquito, día a día, ¿no es cierto?, una cultura de respeto al medio ambiente, considerando que somos una región minera importante. Y ahí me imagino que usted ahí con la experiencia y la trayectoria de alguna forma también aportará a esta concepción que tenemos de una región, porque no solamente la minería tiene que ser traducida en plata, digamos, punto de vista económico. No, de todas maneras no. Oye, por ejemplo, una de las reglas que yo tenía a mis ayudantes cuando andábamos en terreno es que si veíamos, por ejemplo, unas huellas de carreta,
transitábamos por el lado de las huellas, no nos metíamos sobre las huellas. Normalmente habían huellas de vehículos que estaban transitando ahí y las cruzábamos en un sector donde ya habían cruzado otros vehículos. Claro que sí. Claro, claro. O sea, eso es cuando hay conciencia de lo que uno está haciendo, ¿no? De respeto. Bueno, don Heriberto, ha sido una conversación, ¿qué le digo?, riquísima. Yo no me esperaba que llegáramos a esa profundidad con la que hemos compartido esta conversación, porque de verdad usted tiene una mirada, tiene una trayectoria, tiene toda una experiencia en un ámbito que incluso hasta desconocido en muchas áreas en muchas áreas de la sociedad, ¿no? Hablar de un geólogo, hablar de un minero es como decir, son estos que están ahí sacándole el producto a la tierra, pero no se imagina todo lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Así es. Así es. Por eso yo vuelvo a repetir, cuando vayamos a La Pampa hay que ir con los sentidos abiertos. Me pareció una muy buena frase que la vamos a acuñar. Bueno, don Heriberto, ha sido un placer. No sé si usted quiere manifestar un último mensaje para quienes nos escuchan, nos ven, respecto de esta conversación que hemos tenido. Yo solo primero dar las gracias por esta conversación y solo señalar de que a todos los que vivimos aquí en esta región, en Antofagasta, en la primera región, que somos parte de este norte grande, de este norte minero, histórico, que tengamos el respeto y aprendamos un poco más sobre nuestra historia para que hagamos identidad nortina. Exactamente, identidad nortina, y nos vayamos identificando con nuestro territorio, con nuestras vivencias, con nuestro antepasado, historia, valores, en fin. Muchísimas gracias por este mensaje, don Heriberto, y bueno, nuevamente agradecerle que haya aceptado nuestra invitación, y antes de irnos, nuevamente compartir con ustedes, estimados amigos y amigas de nuestro programa, de nuestro podcast, que gracias a la empresa Rescon, que recicla todo lo que significa esta basura dura, escombros fundamentalmente, estamos teniendo esta conversación permanente durante toda la semana. Así que gracias a Rescon por el apoyo y por auspiciarnos esta conversación. Y don Heriberto, esta no va a ser la única vez que nos vamos a encontrar en una conversación tan linda, tan maravillosa, tan diría llena de conocimientos que nos ha entregado en esta tarde, y nuevamente agradecerle, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad para conversar sobre otras dimensiones que son parte de su historia, pues. La parte esta de extraterrestre, imágenes, estas leyendas que de repente ocurren también en el desierto, que también en el desierto es muy rico, también en muchas leyendas, ¿no? Así es, sí. Así que esperamos en una próxima oportunidad encontrarnos. Muchas gracias, don Heriberto, gracias. Y a ustedes, estimados amigos y amigos, que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima semana.